Muy bien. En la lección del día miércoles, la lección nos presenta un tema muy interesante para estudiar y descubrir. Realmente es la apelación de la sabiduría. Una apelación es una especie de un reclamo, de un replanteamiento de una necesidad. Es alguien que hace una apelación, es alguien que reclama o solicita algún tipo de ayuda para poder resolver un problema o una necesidad. Y aquí la apelación de la sabiduría nos está apelando o reclamando realmente dos cosas que vamos a ver más adelante. En los últimos versículos de este capítulo vuelven a lo personal y a la aplicación práctica de lo que significa sabiduría. La sabiduría no es necesariamente solamente el conocimiento intelectual, tampoco es un conocimiento profundo de algún tema en particular. Pero la Biblia presenta la verdad siempre. Debe de bajar en cierto momento al nivel humano y a la manera en que respondemos a lo que nos ha dado en Jesús. En otras palabras, Jesús aquí representa la esencia perfecta de la sabiduría, la verdadera verdad, es Cristo Jesús. Como dice aquí, Proverbios capítulo 8, versículo 32, dice aquí: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Oiga bien, bienaventurado significa, el término traducido como bienaventurado significa ser feliz o dichoso, o sea, dichoso y feliz aquel que guarda mis caminos, aquel que escucha mis palabras, aquel que guarda mis mandamientos, aquellos que son perfectos, andan en mi ley y guardan mis testimonios, aquellos que escuchan. Esta es la primera acción. La primera acción es, ellos, dice, la palabra bienaventurado está vinculada a dos sentencias. La primera describe una acción. Oiga bien, ellos guardan sus caminos, escuchan, también andan en su ley y guardan sus testimonios. La segunda palabra es una sentencia que describe una actitud, y esta actitud es la actitud de escuchar. No es suficiente oír solamente de Dios y acerca de Dios. Tenemos que velar cada día y seguir lo que sabemos, como dijo Jesús: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando dice guardan, es que la ponen en acción, la ponen en hecho, de tal manera como así lo enseñó el Señor Jesucristo. Este gozo podría haber en algunos corazones, en algunos seres humanos, que se gozan en el mal, y lo hay. Se gozan en el mal, se complacen en el mal, pero sería mucho mejor que, al entender la sabiduría que clama y hace una apelación, de ver en Jesús cómo el sufrimiento de Jesús produce perdón, salvación y vida eterna. Esto es paradójico, es casi difícil de entender. Cómo el sufrimiento nos puede hacer mejores personas, pero en realidad muchas veces el hombre o el ser humano, para poder aprender las cosas de la vida, algunas veces tiene que sufrir, tiene que pasar momentos difíciles para poder aprender y escuchar y poder atender a la apelación de la sabiduría. De tal manera, dice, la vida de Cristo señala la verdadera fuente de dicha e indica cómo llegar a ella. Sigo leyendo. Para ser felices de verdad, debemos o deben de tratar gozosamente de estar siempre en el puesto del deber y adaptando su corazón y vida al modelo perfecto. En otras palabras, la verdadera felicidad es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es cumplir su palabra, hacer lo que Él nos pide que hagamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera que la vida feliz y dichosa es una vida de obediencia a los principios verdaderos y santos contenidos en su palabra. Termino con esto. Escuche qué trágico lo que es esto. Versículo 36. Dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Versículo 35. El 36 dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. En otras palabras, aquel que no atiende la apelación de la sabiduría, aquel que no atiende la voz de nuestro Dios, entonces va al camino de muerte. Por eso esta es una lección de vida o de muerte. Esta es la sabiduría divina para salvación de tu alma y salvación
de mi vida. Por lo tanto, la apelación de la sabiduría es venir, conocer quién es Jehová, el Señor y Salvador de nuestras almas. Se llama Jesucristo. Él es el principio, la base sólida y el fundamento de la sabiduría. Descubramos y aprendamos de la lección del día jueves y aprendamos de este tema, el cual es uno u otro.